Amigos, amigas, qué grato es cada día estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio capítulo 22, el Evangelio según San Mateo. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque las palpamos de día en día. Gracias. Nuestro corazón, Señor, amanece de día en día agradecido por todas las bondades que recibimos. Y hoy, Señor, rogamos una bendición por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, amigas, y para aquel que busca, Señor, en tu palabra y desea hacer tu voluntad. La bendición, Señor, nos alcance a todos por tu gracia y misericordia. Y de la misma manera, rogamos que el Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el primer relato es la parábola del rey que invita a la boda. Dice que un rey invitó a la boda de su hijo, preparó todo, preparó el salón, preparó los alimentos y envió a sus siervos a invitar. Pero aquellos que fueron invitados se negaron y más aún le dieron muerte a sus siervos. Entonces el rey se enojó muchísimo y mandó con su ejército a darle muerte a estas personas. Y luego dice que mandó a los siervos a invitar a todo aquel que encontrara. Y entonces los siervos salieron a las calles, invitaron, dice, a buenos y malos, y las bodas fueron llenas. Entonces el rey va a la boda allí y ve a uno que no está vestido de boda, porque se acostumbraba que el rey diera los vestidos de boda. Y estos vestidos de boda están refiriéndose a que somos revestidos de la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Y entonces aquel que había entrado sin la justicia de Cristo, entonces le pregunta, amigo, ¿por qué estás así? Y él quedó enmudecido, cayó. Es decir, fue descubierto que no estaba vestido de bodas y además que era culpable. Entonces el Señor lo mandó a echar fuera a las tinieblas de afuera. Y allí viene una declaración que me gustaría estudiar un poquito más para tener mayor comprensión. Dice así el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No es que el Señor escoja a este para que se salve, a este para que se pierda. No, no es así de arbitrario. El Señor tiene abiertos los brazos a todos. Recuerde, el versículo 10 invitó a buenos y malos, es decir, a todo aquel que se arrepienta es salvo por gracia, porque el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Y voy a compartir con ustedes aquí San Juan capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor hace la invitación a cada uno de nosotros a seguirlo. Y después el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17 dice así, y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, Dios nos invita a todos nosotros y cada uno decide. Por eso dice que el versículo 14 dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Amigos, pocos son los que deciden aceptar a Cristo y su palabra y ser salvos por su gracia. Entonces Dios nos invita a todos, hermanos, y el Señor tiene los brazos bien abiertos. Solamente tenemos que ir a Cristo con un corazón rebosando de gratitud y arrepentido de nuestros pecados, y el Señor nos salvará. Luego aparece aquí acerca del tributo, donde buscan de alguna manera acusar a Jesús. Si Jesús declaraba que había que pagar a César, lo acusarían que era transgresor de la ley. Si Jesús decía que había que guardar la ley y no pagar a César, lo acusarían de traición al reino de Roma. Entonces Jesús toma la moneda, le dice, a ver, ¿de quién es la imagen? De César, y hace la declaración. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Buscaban cómo entramparle, pero a Jesús nunca pudieron, porque Jesús era el Rey de Reyes. Y después nos habla también acerca de la resurrección. El Señor dice que habrá resurrección y que en la resurrección no habrá casamiento. Y finalmente quiero compartir con ustedes acerca del gran mandamiento.
Entonces nuevamente ahora se unen los fariseos y los saduceos para preguntarle a Jesús cuál es el más grande mandamiento. Querían nuevamente ver cómo entrampar a Jesús. Y Jesús hace la declaración. Así dice, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tomó del Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Amigos, se resume. Es como yo dijera hoy día, una familia de 5 integrantes. Ya la familia Díaz Pérez tiene 5 integrantes. ¿Elimino alguno de ellos? De ninguna manera. Todos están allí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Resume los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Amigos, los mandamientos de Dios estarán vigentes. Y San Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Por gratitud, por gozo, por darnos cuenta que Dios nos amó primero. Amigos, Jesús viene a buscarnos y nos invita que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, y eso significa que de todo corazón guardaremos sus mandamientos. Que Dios te bendiga en este nuevo día.